Bueno, pues déjeme platicarle acerca de la historia de este hombre con quien vamos a conversar unos minutos más, que tuvo pues como idea, de esas ideas que de repente le dan a alguien, el recorrer el mundo a bordo de una moto acuática de poco más de 3 metros de eslora. Lo llaman el transatlántico más pequeño del mundo. Y esta es la historia de Álvaro de Marichalar, quien inició en el 2019 a bordo de Numancia, esta moto acuática, el recorrido por todo el mundo. Y en el caso de Álvaro, pues en el 2020 tuvo que interrumpir su paso por el mundo, se quedó en Miami por el tema de la pandemia. Y bueno, pues aunque no ha podido cumplir al 100% su propósito de poder ser el primero en dar esta circunnavegación de la Tierra a bordo de este pequeño transatlántico, como le llama, que es una moto acuática, pues ha utilizado estos tiempos pues para dar conferencias, ha estado hablando en diferentes partes del mundo acerca de su experiencia, y me parece que este tipo de seres humanos que tienen un sueño y luchan por hacerlo realidad, pues tienen una mentalidad muy diferente a la que podemos tener los seres humanos que vivimos tal vez en circunstancias totalmente diferentes. Y resulta que Álvaro pues va a estar en Querétaro en los próximos días. Ha sido una larga travesía y por lo pronto me da mucho gusto, es un honor y un placer platicar vía telefónica con Álvaro de Marichalar, quien pues estará en nuestro estado en estos próximos días. Mi querido Álvaro, te mandamos un saludo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de hablar con vosotros. Oye, pues mucho tiempo en este sueño que tú has venido pues realizando día a día, que se interrumpió con la pandemia, pero ¿cómo te sientes ahora que ya empiezas a reanudar de nueva cuenta tus recorridos? Pues muy bien, la verdad, sobre todo el día de hoy, que es el día en el que zarpé hace 4 años, desde Sevilla, el 10 de agosto de 2019, o sea que hace hoy justo 4 años. Es verdad que me tocó esta epidemia cuando llegué a Florida, en marzo del 2020, tuve que parar 2 años, pero ahora sigo adelante, ya he llegado a Panamá, ahora he hecho una escala un poco larga allí porque estoy reparando la embarcación, que tiene una avería bastante complicadilla, pero bueno, he venido a México unos días para dar unas charlas en la Ciudad de México y esta tarde, si Dios quiere, también en Querétaro, donde voy a visitar además mañana la fábrica donde está manufacturada, donde está ensamblada mi embarcación, que es de la marca canadiense BRP, Bombardier, pero está fabricada aquí en México, en Querétaro, por lo que ahora voy a visitar mañana esta fábrica, ¿no? Y eso es una cosa que aparte me motiva mucho, ¿no? Porque no es lo mismo navegar en una embarcación hecha no sé, en Japón que en México. Es mucho más, te da mucha más fuerza, sin duda. Oye, pero además lo curioso, mi querido Álvaro, es que será la Universidad Aeronáutica de Querétaro la que está pues auspiciando esta conferencia y que, bueno, pues al final del día estarás hablando pues con ingenieros, con gente que además pues sueña muchas cosas cuando diseña algún tipo de o de aeronave o de embarcaciones, ¿no? Efectivamente, y la universidad está muy vinculada con la fábrica BRP y con otras muchas fábricas. Yo creo que es importantísimo, es una labor fundamental, ¿no? Para que las nuevas generaciones pues se capaciten, ¿no? Para todas estas fábricas que de todo el mundo, que ven en México pues un país ideal para fabricar. Por eso, efectivamente, vamos a hablar un poco de aspecto técnico de esta embarcación. Una embarcación que, bueno, lleva muchos años. Esta marca empezó haciendo motos de nieve en Canadá en los años 50 y luego pues empezó a hacer pues motos acuáticas, quads, todo tipo de motos también de 3 ruedas, que son una maravilla, en fin, todo tipo de vehículos. Y la verdad es que el hecho que se fabriquen muchos de ellos aquí en México, pues da una referencia de lo que es México, ¿no? De cara al mundo y las posibilidades que tiene
en cuanto a la fabricación y exportación de muchos productos y servicios. La verdad es que la conferencia de mañana sí vamos a tocar esos aspectos. Voy a hablar mucho de los avances que ha habido en este tipo de embarcaciones, desde los motores de 2 tiempos a los actuales ya de 4 tiempos. Dentro de los motores de 2 tiempos, pues antes la inyección pues era, en fin, la entrega de combustible era vía carburación. Luego cambió a inyección electrónica. Ahí tuve el honor de ser, creo que el primero que utilizó una moto acuática adoptando un método, sustituyendo los carburadores por un método de inyección electrónica de combustible. Eso fue en el año 2002, cuando hice una travesía desde Roma, Italia, hasta Nueva York, y ahí hicimos esa gran mejora que luego la marca pues adoptó como una mejora pues fundamental para poder proveer a sus motores en ese momento, ya digo, de 2 tiempos, con un sistema de inyección electrónica. De todo eso vamos a ver mañana también. Álvaro, pero más allá del tema técnico, que me parece que además para los especialistas es un tema fascinante, pero a mí me queda la impresión que ninguna embarcación, por más moderna, por más tecnológicamente equipada, hacer una travesía como la que tú te has propuesto, pues debe de tener ese elemento que todavía me parece es indispensable, y es el espíritu del ser humano, que tú eres el que lo aportas. ¿Cómo te concentras, Álvaro? Porque viajar en una embarcación de 3 metros, con todas las adversidades que puede tener el océano, pues yo supongo que requiere de mucha entereza y de mucho ánimo. Pues dices bien, efectivamente, una travesía así, pues igual que otras travesías de cualquiera de las personas que nos están escuchando, ¿no? Cualquier desafío humano necesita de mucha moral, de mucha conciencia, de mucho convencimiento, de mucha pasión, esfuerzo, espíritu de sacrificio, espíritu de superación personal, todos esos valores que hacen, pues, que han hecho la humanidad, que la humanidad pueda avanzar, ¿no? Asumir riesgos, que los riesgos no te den miedo. En este tipo de embarcaciones, pues efectivamente, nadie ha cruzado el Atlántico, una moto acuática. La verdad es que yo soy la única persona que lo he hecho 2 veces, en 2002 Roma, Nueva York, y ahora Sevilla, Panamá. Pero en este tramo de la primera vuelta al mundo, como digo, que estoy haciendo en la embarcación de menores Lora, y lo que se necesita ahí es mucho convencimiento que lo que haces es posible, que es difícil, que es complicado, que la vas a pasar mal, que te vas a desesperar muchas veces, que te vas a morir de frío, que te puede caer un rayo en cualquier momento, que le puedes dar un golpe a un contenedor a la deriva, o a un arrecife, o a un tronco también a la deriva, o a una ballena durmiendo mientras navegas en la noche y no la ves, o que te va a embarcar, como de hecho sucede, pues muchos plásticos que se meten en la turbina de propulsión y que te tienes que tirar al agua, haya lo que haya, estés donde estés, aunque haya tiburón, acabas de ver 2 tiburones que te persiguen un poquito, hay que meterse ahí al agua, quitar el plástico, sea lo que sea, o los sargazos, ¿no? Ese gran drama que estamos sufriendo del exceso de sargazo, o tantos otros problemas, ¿no? Mucha piratería, problemas administrativos cuando llegas a los puertos, el frío, insisto en el frío, que es lo peor, el peor enemigo es el frío, la falta de alimentos y de agua, ¿no? Porque yo como cuando se puede, y a veces como pues 2 o 3 veces al día, o a veces como una vez cada 3 días. Y eso son cosas muy complicadas que necesitan mucho espíritu de sacrificio total y de entrega total a la misión que puedes intentar. Saber que lo que vas a hacer es un intento nada más, sin soñar en que vas a llegar a ningún sitio, pero sí soñar y hacer lo posible el intento diario de la navegación de cada minuto, de cada hora, de cada día. Eso sí. Y eso es transportable a la vida también, ¿no? Cuando nosotros tenemos un desafío profesional, o somos empresarios, o somos estudiantes, o somos padres de familia, o lo que sea, lo que seamos, lo que tengamos en ese momento en nuestra vida, los talentos que Dios nos ha prestado y que estamos poniendo en juego, pues hacer lo máximo posible con ellos, con esos talentos, sin miedo, pues intentar hacer de nuestra vida, de nuestro existir, que es muy breve, lo máximo posible. Álvaro, ¿a qué te aferras cuando estás en el límite? Y te lo pregunto porque mucha gente seguramente que nos está escuchando, nos está viendo, que tiene un problema, que tiene un altercado, que de repente dice, ya no puedo más, ya estoy harto, ya quiero aventar. Cada quien supongo tiene alguna razón, pero ¿de dónde te tomas, de dónde te sostienes en el peor momento, cuando tal vez con cualquier ser humano dices,
ya estuvo, ya y muere, ya mejor, ya me rajo y me regreso a mi casa y me meto a mis cobijas y me pongo a dormir. ¿Tienes algo de donde tú te sostienes, Álvaro? Bueno, la verdad es que yo me sostengo en el Creador, ¿no? En Dios. Dios que lo percibo, lo veo, lo siento en eso que llamo yo la gran catedral del mar, que es, como llamo yo, a esos horizontes azules en los que estoy pues siempre en precario, en esa embarcación tan pequeñita, flotando ahí de milagro, siempre en pie, y me confío en el Creador, me confío en Dios, sabiendo que yo soy, pues como todos nosotros, creación suya, que mi sensación de desespero o de triunfo o de miedo es también creación suya, igual que la gravedad, el espacio, el horizonte, el tiempo, todo es creación de Dios. Y entonces, con mucha humildad, pues me pongo en sus manos y le pido que me deje seguir luchando, que me deje seguir intentándolo. Y eso es lo que yo recomiendo siempre a todas las personas que se desesperan, porque todos nos desesperamos, en muchos momentos es normal y no hay que asustarse ante la desesperación. Lo que hay que hacer es ponerse en pie y de pie lucharlo con honor, sin trampa, sin atajos, con determinación, con esa misma determinación con la que se hicieron a la mar Juan Sebastián Elcano, Magallanes, y esos 260 héroes el 10 de agosto de 1519 desde Sevilla y la primera vuelta al mundo. Solo 18 lo consiguieron, los demás se quedaron en el camino. Solo un barco de los 5 que zarparon llegó a Sevilla el 8 de septiembre de 1522. Pero ese espíritu de sacrificio, esa entrega, esas personas nos tienen que inspirar hoy. El ser humano avanza, las civilizaciones son posibles, nosotros como personas nos edificamos como lo que somos, como personas, como seres humanos, cuando tomamos riesgo, cuando realmente luchamos por nuestros objetivos. Y eso es lo que tenemos que alcanzar. Y esas personas, insisto, como Juan Sebastián Elcano, Fernando Magallanes, nos tienen que inspirar, sobre todo siendo los antecesores de todos nosotros, de toda la familia iberoamericana. Que todas esas personas nos inspiren. Igual que, pues, la embarcación, yo la llamo con un nombre indígena hispano, prerrománico, se llama Numancia, esa ciudad celtíbera que resistió a Roma sin rendirse nunca. Pues eso nos tiene que inspirar igualmente. Bueno, luego hubo un mestizaje, los romanos y los celtíberos, esos indígenas hispanos, pues se unieron y dieron los mejores emperadores, por cierto, esos indígenas hispanos, ¿no? Pero todas esas cosas que son nuestra identidad, tenemos que fijarnos mucho porque nos inspiran mucho. Igual que nos pueden inspirar tantas historias de tantas personas de tantas partes del mundo que con pocos recursos hicieron su vida enorme. Ahí está María Teresa de Calcuta, ahí está Juan Pablo II. Ahí están todas esas personas que hicieron lo máximo con sus talentos, rechazando la codicia, rechazando la maldad, viviendo en el bien y por el bien. Pues mi querido Álvaro, créeme que tú con esto que nos dices eres un foco de inspiración y te lo digo porque hoy que vivimos en una época tan complicada, una época en donde los valores se han venido perdiendo en alguna parte de la humanidad, en otra se viene recobrando y estamos en esta lucha interna entre este lobo hambriento por el mal y el lobo hambriento por el bien, pues escuchar historias como la tuya nos ayuda, yo creo que más allá, insisto, de la parte técnica que es importantísima que le vas a aportar a los ingenieros o a quienes te escuchan mañana en esta conversación en la Universidad Autónoma, en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, pues también tu historia pues nos inspira y nos recuerda eso, que más allá de quien uno tenga por Dios en el corazón, si es Jesucristo, si es Alá, si es Buda, quien sea, pero que cuando se tiene una fe en algo y en alguien, en un creador, y se reconoce pues lo pequeñitos que somos frente al universo, pues siempre estas historias nos ayudan pues a recordar que si uno quiere, más allá del discurso, mi querido Álvaro, cuando uno quiere puede, y tú eres un hombre que lo ha venido demostrando, y tu ejemplo y tu tesón y tu historia, créeme que inspira a mucha gente, mi querido Álvaro. Pues muchísimas gracias, me inspira mucho lo que me cuentas, lo que me dices, con ese cariño, y ojalá podamos entre todos pues abrir los ojos a las personas para que no sean pasto de la dictadura del pensamiento único, esos miedos a pensar en libertad y actuar en la verdad, porque eso al final es lo que nos hace realmente seres humanos y eso es un patrimonio que es lo más importante, es lo único que nos podemos realmente llevar a otra vida, ¿no? Aquí lo material vamos a dejar todo, pero el ser y la estela de luz que podamos dejar, eso queda siempre.
Muy bien. Álvaro, para quien quiera estar mañana, ¿está abierto aquí con alguna invitación? ¿Cómo pueden participar mañana en tu charla? Pues es abierto, es entrada libre y están invitados todas las personas que estén oyendo tu programa en este momento, todos los ingenieros, todos los trabajadores, todos los directivos, todas las personas que quieran. También, por supuesto, especialmente a las personas que trabajan en BRP, que ya digo, tengo un grandísimo honor de poder decir que han hecho una embarcación que va a ser historia, y bueno, ya está haciendo, y que por supuesto, lo más importante, que va a ser una historia de lo que has dicho tú, de promulgar valores y esperanza. Es una embarcación muy pequeñita, pero como Numancia, que era una población celtíbera muy pequeñita, se enfrentó a Roma, que era un gran imperio, y al final jamás se rindió. Y eso es lo que tenemos que conseguir, de no rendirse nunca, es de lo que vamos a hablar hoy y mañana. Están todos invitados, con muchísimo honor de recibirles. Muy bien. Pues Álvaro de Marichalar, te agradezco mucho, créeme y te lo digo de corazón, es un honor haber conversado contigo. Tú eres de estas personas que inspiran a que el trabajo que uno realiza y comparte con el auditorio valga la pena, que estos mensajes son los que, más allá de cuando uno tiene que hablar de política y de cosas que no nos gustan, esto es lo que realmente pueden nutrir a nuestros oyentes, y te aprecio mucho y no te deseo buena suerte porque no la necesitas. Simplemente te digo que eres un hombre que va a llegar hasta donde tú quieras llegar, y estaremos leyendo y estaremos atentos y compartiendo tus logros, y nos va a dar mucho gusto cuando culmines este viaje, que seguramente será pues solamente una pequeña meta de muchas de las que vas a seguir logrando a lo largo de tu vida. Pues maravilloso, muchísimas gracias, y mañana, ya digo, conferencia, pero también hoy a las 6 en la Tecnológica y de Querétaro, y ahí están también todos invitados, entrada libre igual que mañana. Perfecto, atentos estamos y seguiremos haciendo la invitación, mi querido Álvaro. Gracias mil, un fuerte abrazo a todos. 2 para ti, muchísimas gracias. Gracias a Álvaro de Marichalar. Pues estas son las cosas que a uno ¿no? Le hacen sentir que vale la pena hacer esta chamba de comunicar. Bueno, son las 2:23, hacemos una pausa y volvemos. Desde la una, con Rafael Pinzón, a través de ADN Radio.